Sí, estamos en directo. Bueno. Pues no nos encontramos a la orilla del mar Mediterráneo en la playa de la Croisette, pero casi porque estamos en el paseo de Pintor Rosales y estamos con David. David, bienvenido, ¿qué tal? Gracias. Que sí que estuviste ahí presentando una película que tanto a Rafael, porque estamos también con Rafael Gordon, por supuesto. Rafael, bienvenido de nuevo. ¿Cómo Gracias estás? por... Creía que decías gracias por la Coca-Cola, no sé, o por el micrófono. No, por gracias por estar aquí, gracias. Muy bien. Y queríamos hablar contigo de la restauración de esa película tan estupenda que se vio en Cannes Classics, que además se va a poder ver en pantalla grande y todo, ¿no? Que es El Camino, que hizo... Anda, resulta que tenías a la directora en casa, que hizo tu madre. Tenía la directora en casa, efectivamente. ¿Cómo fue, en primer lugar, ese proceso de... Uy, que se mueve la otra cámara, no hay problema. Ese proceso de decir, pues voy a restaurar esta película. Pues fue un proceso casi fortuito, ¿no? Es decir, yo tenía otras películas también dirigidas por mi madre que había restaurado recientemente para pasarlas en televisión, otras películas que son más comerciales, por decirlo de alguna manera, y el resultado había sido bueno, ¿no? Entonces, en un momento que me vi que era oportuno económicamente restaurarlas, pues decidí, no solo voy a restaurar las comerciales, sino voy a restaurar Segundo López y El Camino, que son dos películas que para mí son muy queridas y muy buenas en cuanto a opinión, en cuanto a técnica y en cuanto a cine, ¿no? Y bueno, sin ningún interés económico, sino simplemente porque que esas películas se conserven y estén bien, me decidí a restaurarlas. Entonces iniciamos el proceso y acababan de llegar las bobinas al laboratorio y recibí una llamada de un distribuidor de Francia que curiosamente había visto la película en la Filmoteca de Navarra y que estaba muy interesado en distribuirla. Tuvimos nuestras conversaciones de que sí, de que no, tal, y al final pues me convenció con el argumento de que era una película que le gustaba mucho. Cuando me dijo que la película le gustaba, yo ya no pude argumentar en contra y efectivamente le cedí la distribución para Francia. Y él fue el que empezó a moverlo en el ambiente francés y decidió llevar esa restauración a Cannes y acabó en Cannes. Es decir, que en principio fue una restauración que hice yo por conservar la película, precisamente por gusto, porque era una película que a mí me gustaba y quería tener restaurada, y el resultado final fue que al cabo de los 2 meses de iniciar la restauración estaba proyectándose en Cannes Classics. Con lo cual, sorprendente y para mí encantado, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Rafael. Hombre, evidentemente impresionado por estar con este caballero, hijo de Ana Mariscal, de la que por edad tuve ocasión, como tantos españoles, de estar prendado, enamorado, fascinado, porque yo tuve la suerte de verla en teatro. Y verla en teatro con las obras del genial Miguel Miura era una experiencia absolutamente inolvidable. Qué dominio que se decía de las tablas, sí. ¿no? Qué dominio, qué anglosajona era en relación de estar en la sala y en el escenario. Que este distanciamiento que hace el actor inglés, ella lo dominaba sin tener por qué pensar que lo estaba haciendo. Tuve ese honor. Luego en persona también tuve la suerte de tratarla un poco, pero con estos seres tan magnificentes pues ya es mucho. Entonces estar aquí con su descendiente, que curiosamente se conserva como un joven, yo creo que Ana, todo lo que hizo con la ayuda de su marido Valentín Javier, ¿no? Valentín Javier, efectivamente. Pues lo hacía a conciencia, lo hacía que perdurara en el tiempo. Bueno. Pero vamos. Entonces, muy contento de estar aquí, muy contento de rememorar El Camino, a Delibes, y luego hablaremos de Segundo López y de ella misma, ¿no? Te agradezco lo que dices, te agradezco más que digas que te gusta, digamos, el teatro que hace mi madre, que el que digas que sí, bueno, el resto, ¿no? Realmente a ella el teatro era una cosa que le encantaba, es decir, el teatro como elemento completo y sobre todo el texto, es decir, ella pensaba que un texto teatral era lo fundamental y alrededor de ese texto había que construirlo todo
y eso se traducía en las obras que montaba y las obras que representaba, y yo creo que eso se notaba, ¿no? ¿Las dirigía ella las obras? Algunas sí, la mayoría sí. Es decir, en la última etapa yo creo que dirigió prácticamente todo lo que montaron. Es decir, ella tuvo una etapa cinematográfica que duró hasta el año 70, 69, 70, y luego empezó a representar teatro, que ya había hecho previamente, por supuesto. Pero, digamos, los problemas económicos que tuvo con la productora hicieron que derivara hacia el teatro, que era mucho más barato, por decirlo de alguna manera. Es decir, montar una película es una cosa costosa, hacer una película es muy caro, montar una obra de teatro es algo más reducido económicamente y que da un retorno económico más inmediato, ¿no? Entonces eso hizo que cuando acabaron cerrando la productora, que acabaron efectivamente cerrando la productora por problemas económicos, ella se dedicara exclusivamente al teatro y estuviera haciendo pues campañas de teatro desde el año 70 hasta que prácticamente lo dejó, que no sé, sería prácticamente el 90, vamos, poco más. Es decir, y bueno, eran obras de teatro que ella interpretaba habitualmente y dirigía, efectivamente. ¿Tuvo relación directa con Miguel Miura? Sí, eran con Miguel y con Jerónimo, con su hermano también. Sí. Es decir, tenían bastante relación profesional, es decir, no estaban en el círculo íntimo de amigos, pero sí tenían relación de amistad. ¿Llegaste a verlos juntos? ¿Recuerdas? No, yo personalmente no. Esto que he oído así por Navarra, por francés, vio la película en Navarra, ¿verdad? Sí, eso fue una casualidad. Eso fue... la Filmoteca de Navarra estaba preparando un homenaje a Joaquín Roa, que es un actor maravilloso, que digamos, yo lo recuerdo con un cariño impresionante, ¿no? Porque yo lo conocí de muy niño, ¿no? Y me llamaron para pasar La Quiniela, que es una película protagonizada por él, y yo les dije, La Quiniela es una película que a mí me gusta, que está bien, está fenomenal, pero a mí me gusta más El Camino, y es una película que está menos difundida, y Joaquín Roa tiene un papel también muy importante que hace el cura del pueblo, ¿no? Digo, a lo mejor os interesaría más pasar El Camino, ¿no? Y me dijeron, pues si a ti te gusta más, tal, preferimos El Camino, a ver, que se ha visto menos también. Y efectivamente pasaron El Camino dentro de ese homenaje a Joaquín Roa, ¿no? Y fue donde este hombre de Karma Films, Fabien Boyer, que está, digamos, está trabajando básicamente con material en español, en castellano, ¿no? Es decir, distribuyó en su momento las tiras de Quino, del dibujante, ha distribuido Guantanamera, está distribuyendo ahora Los Santos Inocentes, está preparando alrededor de Los Santos Inocentes un paquete, vamos, un conjunto de cosas para unir la distribución. Entonces, en principio, sonó Delibes y mandó a una persona a verlo y le vio la película, luego la vio él y le encantó la película, ¿no? Y entonces, ya te digo, el banderín de enganche fue Delibes y fue ver la película y encantarle y llamarme, ¿no? Delibes como nombre. Como nombre. Como autor de novelas llevadas al cine. Ah, entiendo, ahí está la gracia de los... Es ese. Os he cortado antes que estabais hablando de Carlota. De Carlota. Sí. Yo luego engancho, sí. Y si de todas formas tú montas como... hacemos así como queramos. Es la ventaja también del cine. Yo te voy a decir, yo siempre decía la ventaja del cine experimental, pero de Carlota comentabas tú. Sí, de Carlota te comentaba que es una película absolutamente curiosa porque es, digamos, intenta mimetizar los usos ingleses. Es decir, la película empieza pues el típico plano de Londres con niebla, con la farola y con Juanjo Menéndez vestido de Bobby, con su casco y demás, ¿no? Entonces es efectivamente no thriller quizá no, pero vamos, sí es una obra de teatro policíaca donde hay un muerto, donde hay un muerto, una muerta, que es la propia Carlota, creo recordar. Me haces dudar, hace tiempo que no la veo, efectivamente. Y tienes que ver qué ha pasado, cuál es la historia que ha llevado a esa situación, ¿no? Y ahí pues es una obra de teatro en principio, que luego la llevó mi madre al cine, y hay pues los personajes del detective, del marido, está la amiga que lo interpreta María Dolores Pradera, está el detective que es Joe Rigaud, el intérprete,
Juanjo Menéndez te comentaba antes que es el policía. Bueno, es una película interesante. Es una película interesante y es casi una transposición de la obra de teatro al cine, ¿no? A la obra de teatro de Miura, por supuesto. Fíjate, ahora no recuerdo si la vi en teatro o la vi en cine. Sí. A lo mejor la vi en los dos casos. Es posible, es posible. Sí. ¿Y dirigió ella la película? No sé, perdona. No sé si moviendo la mesa se... No hay problema. No, esa creo que no la dirigió ella concretamente. Puede ser Caen Salaberry. Caen Salaberry, efectivamente. Qué increíble, qué maravilla. Sí, pero lo que sí dirigió un montón de películas, ¿cuántas hizo tu madre en total? Yo creo que produjo 12 más o menos y un mediometraje. Un mediometraje que hizo Souto López, luego hizo ese mediometraje que es Misa en Compostela, que ayer precisamente estuve hablando con la gente de Filmoteca que está muy interesada en restaurarlo también. Yo he logrado verlo en una copia tremenda, hecha en vídeo a partir de una copia de 16 milímetros. Pero sí, tiene interés estético sobre todo, ¿no? Entiendo, claro. Y luego llegó a producir, ya te digo, no sé si 11, 12 más o menos. Y de las cuales dirigió pues a lo mejor 9 de ellas, 9, 10. Sí, es que siempre decían que era la... ¡Ánimo con el patín! Sí. Siempre decían que era la directora, hasta que yo creo que Isabel Coixet ya ha cogido ritmo, que más películas había... Sí, bueno, estaba por ahí también Josefina Molina y Pilar Miró, que entraron, finales de los 70, 80. Sí. Pero la primera mujer... Pero no habían hecho tantas, quiero decirte. No sé si llegaron a hacer, sí, quizá... Bueno, ahí la andaría, pero vamos. Sí. Y era gente que venía de televisión también, con una carrera en televisión importante, y que luego hicieron sus películas de cine, por supuesto. Pero aparte de Elena Cortesina, aparte de Rosario Pi, que la primera en los años 20, Rosario Pi en la República, y de Margarita Alexandre, que digamos dirigió en aquella época, la primera mujer con una carrera prolongada y más o menos mantenida con dificultad, pero mantenida, es ella. Y en cierto modo, yo te diría, espérate que voy a buscar un plano que salga yo, que creo que no salgo, pero bueno, que es un poco la pionera, por así decir, del cine independiente, porque vamos a ver, una época en la que no había pues lo del vídeo, no teníamos, digamos, la posibilidad de hacer cine todo y la distribución y demás, ni vídeo ni internet, por si acaso alguien lo dudaba, porque a principios, digamos, de los 60, cuando Segundo López, aventurero urbano, ella es la que en cierto modo inventa eso de vamos a ir a presentar la película allí a todos los sitios. Efectivamente. ¿No? ¿Cómo era aquello? Que primero llegaba tu padre con la moto y luego llegaba ella. Pero eso fue, digamos, por problemas de distribución. Te cuento desde el principio un poco. Digamos, ella pues estaba haciendo el cine español que se hacía en la época, pues La princesa de los ursinos, Jeromín, Raza, por supuesto, que le hizo en el año 42, me parece, o quizá un poquito antes. Digamos, el cine, y en un hueco que tuvieron ella y el que por entonces era su novio, es decir, mi padre, pues decidieron, bueno, ¿y por qué no hacemos una película nosotros? Una película... Y efectivamente llegan a la conclusión de que ellos pues van a hacer una película. ¿Cómo lo hacen? Pues dinero propio, dinero de la familia, un amigo que le había tocado la lotería que les presta el dinero, digamos, a cambio de que les de darle un pequeño papel en la película. Vamos, que aquello de la lotería de Buñuel no era algo exclusivo de efectivamente, su caso. Efectivamente. O te toca la lotería o para hacer cine está complicado. Efectivamente. Si veis Segundo López, el actor que interpreta uno de los personajes, creo que el que hace no, me estoy equivocando. No, el que hace el novio de Francisca Minglanillas, es decir, que es uno de los personajes, es un amigo de mi padre que le había tocado la lotería y entonces puso parte del dinero allí para la producción. Entonces ellos, con el dinero que reúnen, pues empiezan a producir esa película. Eso es la precursor del crowdfunding. Más o menos. O sea, porque el crowdfunding termina siendo los amigos, lo que pasa es que te lo pasan por internet y hay unos que se llevan un dinero por medio. Efectivamente. Entonces se tiran a la calle con la cámara directamente. Y no hay estudio cero, es decir, bueno, por supuesto, ya tenía un nombre y cuando se dice que va a dirigir ella, pues no es una producción que pasa desapercibida, pues sale la prensa, tal y cual, pero básicamente lo que hacen es reunir un poquito de dinero
era a veces a toma única, es decir, rodaban un plano, una toma, y si valía, valía, y si no, lástima. Y si no, sí. Y ruedan en la calle, ruedan en casas reales, actores no profesionales. El protagonista es un maestro de obras de Cáceres que era amigo de mi abuelo y que le vieron que daba la pinta estupendamente y le propusieron: ¿tú quieres hacer cine? Y el otro, claro, se quedó absolutamente sorprendido y dijo que adelante. Entonces, en determinado momento le daban medio cigarro por mantener el récord. Ostras. Y llegó a decir que si no había dinero para tabaco, que no se preocuparan, que él compraba el tabaco, ¿no? Es decir, que ese era el ambiente que había. La casa donde se desarrolla la acción, que es una pensión pobre de Madrid y tal, hace que es una pensión, en realidad es la casa donde vivía el protagonista con sus padres y sus hermanos. El protagonista, que era el otro protagonista, el que hace el chaval, era un mecánico, un ayudante de mecánico, un aprendiz de mecánico, que también buscaron gente tal que pudiera ver, y lo encontraron a este hombre y le incluyeron en la película, y resultó ser un actor magnífico, vamos. Y luego hicieron la película, la terminaron y se pusieron a intentar distribuirla. ¿Qué pasó? La censura les dio tercera categoría. Era lo que le ocurría también en muchos casos a Neville. Efectivamente, tercera categoría suponía una cosa: suponía que a la distribuidora no les daban licencias de doblaje. Claro. Es decir, si te daban segunda o primera, a la distribuidora le daban una licencia de doblaje, o dos, las que fueran, que le permitía importar películas americanas. Que es con lo que ganaban dinero. Que es con lo que realmente llevaban a la gente al cine y entraba el dinero. Por tanto, si te daban tercera, era una especie de censura económica, no hay forma, donde no había forma de distribuirla. Entonces se vieron con las latas de película, sin posibilidad de estrenar. ¿Y qué hicieron? Pues efectivamente, mi padre iba en moto por delante, aprovechando el verano, que la gente estaba veraneando por el norte, que entonces había tradición de giras de teatro en el norte, en verano y tal. Y iba de pueblo en pueblo, que en aquel momento había cine importante y teatro en la mayoría de las ciudades, pueblos importantes, y contrataba el pase de la película con la presentación de la actriz, ¿no? Y mi madre iba por detrás en coche con el chirri, con el chaval, con el protagonista, el joven, y las latas de película. Sí, señor. Y entonces iban... Claro, las latas de película de 35 son... 9 rollos de 35 milímetros. Lo sabes, Sheridan, que ha tenido que cargar unas cuantas. Y así es como lograron distribuirlo. Y después ya hicieron unos cambios en la película, metieron un speech al final un poquito moralizante, quitaron algún plano un poquito escabroso para nada, vamos. Que decían, tenían un plano donde había un podólogo que veía unos pies y decía: te voy a dejar los pies como el culo de un niño recién parido. Y eso era el y eso lo quitaron y tuvieron que poner recién nacido. Ay, Dios mío. Y cosas, tonterías de ese estilo, ¿no? Hablábamos antes de Titán. Tendrían que haberla efectivamente. Visto. Hablábamos de tonterías de ese estilo, que eran donde se centraba muchas veces el tema de la censura, porque otras cosas ni se llegaban a presentar, ¿no? Quitaron eso y ya consiguieron que le dieran segunda B. Ya cuando les dieron segunda B, la cosa ya cambió un poquito, lograron estrenarlo en el Cine Rex de la Gran Vía. Anda, el Rex. Y ahí ya tuvo una pequeña carrera que permitió, pues entre unas cosas y otras, pues devolverle el dinero al tipo de la lotería y devolverle el dinero a la familia y seguir para adelante, ¿no? Y efectivamente, no cine independiente, cine, digamos, cine de trinchera, cine absolutamente de a ver cómo hacemos esto y tirar para adelante entre dos personas que estaban deseando hacer cine y unos cuantos amigos deseando hacer cine y también en posición de hacer cine, ¿no? Porque ya eran profesionales del cine los dos, con buena reputación, ¿no? Es decir, que eso tenía un tirón y tenía una cierta digamos atractivo a la hora de... que luego no le valió de nada, ¿no? Pero bueno, el atractivo lo tenían a la hora de empezar a hacer, ¿no? Sí, Rafael. En cuanto a la moto, es simplemente... Tengo entendido que Esteban Alenda, gran y magnífico distribuidor, entre ellas Furtivos, distribuía en sus comienzos en moto. Sí. Y Emiliano Piedra, el grandísimo productor, también empezó en moto, tengo entendido. Se ve que lo de la moto y el cine en aquel momento y la distribución era sustancial. Era la forma, ¿no? ¿Cuánto hay que aprender de los épicos? Sí. Esto es interesantísimo, los jóvenes. Es
que lloran desesperadamente cuando no reciben la subvención, en vez de coger la moto a la novia, Sí, las 5 cajas sí. y moverse por los pueblos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno aprender esta épica! Sí, sí. Me contó en un determinado momento que creo que era Gijón, había 2 cines, la sala principal que estaba arriba y ellos, digamos, pasaron la película en la sala pequeña que estaba debajo y según salían vieron que en la sala de arriba estaban pasando Violetas Imperiales y ¿Dónde que salía... está ella? No, está Luis Mariano y Carmen Sevilla. Correcto, Efectivamente. rectifico. Musical, por supuesto, y que salía cantidad de gente de ver esa película y poquita gente de ver la suya y dijeron, yo creo que quizá no estemos haciendo el cine que pueda reportarnos unos beneficios económicos, ¿no? Y fue, pero vamos, hacían el cine que querían, eso sí es cierto. Sí, no, claro, esto de integrarse en lo creativo y en lo comercial es el eterno dilema. Yo recuerdo que fui a pedir trabajo a Pedro Lazaga, Sí. prodigioso director, autor de cine creativo con, por ejemplo, Torre Partida, La Patrulla, Cuerda de Presos. Sí, Son obras maestras. Cuerda de Presos, preciosa, me obra encanta. absoluta. Y fui a pedirle trabajo y estaba cambiándose ahí en la calle Magallanes, estaba sacando los muebles. Me dijo, hombre, ya ves, yo elogio, oye, yo tendría 20 años, que soy un fan de Cuerda de Presos y quiero trabajar con usted. Y sí, me estoy trasladando. Lo que no cogí la idea es que se estaba trasladando al cine abiertamente comercial, ¿no? Vale, sí. Sí, ahí, Porque me dijo, es que Cuerda de Presos se tardó 4 años en estrenarla. efectivamente. Claro, sí. entonces... Ahí esto- mi madre efectivamente tuvo también varios traslados de esos. Es decir, ella estuvo oscilando entre películas personales y películas, el punto bajo, con matiz. Y en España, Y en España no. Karma distribuye en España. No, es otro Karma. Es otro Karma. Es otro Karma. Que, precisamente todo el mundo piensa que es el Karma que hay aquí. Incluso, digamos, El logo además es como muy diferente Sí. del Karma que hay aquí. sí, lo tienes en Espérate el... que tenemos este para allí. detrás de las patatas fritas. Ah, sí. Sí. Espérate, este estaba detrás de las patatas fritas y este está en la Coca-Cola terminada. Que le hemos sacado una rentabilidad a la Coca-Cola esta Sí, que sí, he tomado. efectivamente. Esto, ok. Y precisamente cuando comentamos que si tengo toda la mañana, no tengo la mañana, y os he dicho que tengo una llamada pendiente con los de Karma sobre las 2 ahí más está. o menos, es que estamos ahora mismo hablando para distribuirla, que tenga la distribución internacional. Entonces, esa distribución internacional todavía no he llegado a un acuerdo con ellos, pero quiero que sea No, sí, internacional, da igual, sí, salvo todo en España. bien. O por lo menos en España, que no tengan la exclusividad. Y yo seguir manteniendo la capacidad de... no iba a haber ningún problema, porque hay muy buena relación con ellos y tal, pero yo mantener un cierto control dentro de España. Fenomenal, lo tienes muy claro. Has heredado la vitalidad de tus progenitores. Sí, sí. Te falta la moto. Me falta la moto. Ya se encargó mi padre de que no la tuviera. Normal. Ya. El pobre hombre, yo me acuerdo de haber estado con él viendo escaparates de tiendas de motos y él mirándolas con una ansia de tal. Y yo cada vez que le decía, bueno, qué bien, podemos comprar uno. Decía, no, nos íbamos de allí de la tienda de Tenía motos. 90 años, ¿no? No, padre. tendría ahora mismo 100 también. Tenían la misma edad ellos. Mi padre tendría 100 ahora mismo. Pero sobrevivió a tu madre. Sí, la sobrevivió hasta el 12, hasta los 91 años. Bueno, Digamos, a partir de que mi madre murió, la actividad de mi padre se centró mucho en todo el tema de mi madre y de los papeles que había dejado. Pero siempre sí, manteniendo las formas, manteniendo ¿no? Es decir, la actitud, sí, la actitud. era un hombre fuerte. Sí. Este señor crítico, erudito, que está verdaderamente prendado, extranjero, Mark Cousins, Mark Cousins. Este el como... que se tira desnudo al puerto del Festival de Cannes.
No estoy diciendo nada porque lo dice él por internet. ¿Qué edad tiene ese Mark Cousins? Bueno, Mark Cousins puede tener pues casi 30, la tuya. 40, ¿no? Sí. Casi Tan- la de, más, tanto. la de- Yo, pues, la yo, de- yo no le conozco personalmente, le conozco por referencia, me encantaría entrar en contacto con él. Le he visto moviendo, vamos, por en Twitter y demás, pero a mí siempre me ha dado un cierto reparo, se lo comentaba antes Antonio, ponerme en contacto con él vía Twitter de una manera más o menos pública. Es decir, que a pesar de mi profesión, como te comentaba antes, yo el tema de redes sociales y demás, o quizá por mi profesión, le tengo mucho reparo. Es decir, entonces me parece que es un hervidero de ideas y de gente y de información muy poquito sano. Entonces, Es como lo que te digo, que, Sí. que él, además, bueno, lo ha confesado Sí. él, pero que se dedica, que todos los años que va a Cannes siempre por la noche se tira desnudo al puerto. Entonces, algo que creo que no ha aprendido de Ana Mariscal, pero Sí, sí. quiero decirte que le da por ahí. Oye, Pero desde luego sí, tú decías que... No, ¿dónde sufre la revelación? no lo sé, sinceramente. Yo la primera noticia que tengo de él es cuando se presentó el documental de mujeres españolas, digo, de mujeres directoras aquí en España, que se publicó un artículo, varios artículos, un ABC concretamente, y en el cual se decía que el hombre había estado, lo cual se lo agradezco infinitamente, buscando de la tumba de mi madre para llevarle unas flores, y que efectivamente la había encontrado, lo cual requiere un ahínco importante porque no está registrado. Es decir, ella allí figura con su nombre de bautismo, que es Ana María Rodríguez, vamos, no. Y a pesar de eso encontró la tumba, llevó las flores, y te digo, realmente estoy muy agradecido a él, aparte de las opiniones que tiene, que está absolutamente encantado, ¿no? Es que es formidable que el talento camina sobre la lava hirviendo, ¿no? Sí, le cuesta caminar, pero acaba caminando. Confío, ¿no? Y la lava del tiempo pues lo va obviándolo todo, pero hay a veces que no puede con el talento, como es el caso de Ana Mariscal. Y este señor, que no sé qué nacionalidad tiene, Es galés, me parece, ¿no? Es Sí, yo creo que... O escocés. escocés, puede ser. Sí, es británico e inglés, ¿no? pero eso- sí. A pesar de todo, lo tengo que mirar en Twitter, que Sí. creo que ahí lo pone, pero sí, pero sí. bueno, él no tiene culpa. Sí. Entonces, un momento dado, en algunas circunstancias, en el extranjero, aparece Ana Mariscal en su vida. Bueno, tenía curiosidad si fue por una de las películas más populares, o que esa es otra. O Él, si yo fue creo que por- le llamó mucho la atención la película de Con la vida hicieron fuego, por lo menos amigo. hacía referencia mucho a ella en la entrevista que le leí, y vuelvo a reiterar que estaría encantado en ponerme en contacto con él y bueno, lo voy a La intentar, vida- ¿no? ¿Y dónde Entonces, vería este hombre esa película? No lo sé, me imagino que en la Filmoteca o... Pero o él no lo sé. vive en el extranjero. Se ha vivido en el extranjero, se ha pasado en televisión, pero se ha pasado en televisión después de que él hiciera referencia. Esta es una película que hacen mis padres después de que vuelven de Argentina. Es una historia donde se trata por primera vez la reconciliación entre los dos bandos después de la guerra civil, ¿no? Jorge Rigau. Jorge Rigó, efectivamente. Una persona absolutamente encantadora con la que yo traté un montón, porque en los últimos años de su vida pues solía venir a casa todas las tardes, vamos, a casa, al estudio de mi padre, pues todas las tardes o casi todas las tardes, 3 tardes por semana, a charlar un rato. Entonces Oye, ¿y qué idioma tenía este? ¿Qué acento tenía? tenía un acento muy indefinido. Él creo que es de origen italiano, creo que incluso se podía llamar Rigato de entrada. De ahí viajó a Alemania. De Alemania, cuando suben los nazis al poder, está trabajando un tiempo, pero acaba saliendo allí a Francia. A mí me comentó alguna anécdota que efectivamente no digo huyendo, pero sí salió de allí malamente, ¿no? Va a Francia, allí se casa con su mujer era francesa, Louise, y cuando los alemanes entran en Francia, él creo que se va a Estados Unidos y luego de ahí vuelve a Argentina, y en Argentina es donde conoce a mis padres, y se viene aquí a España pues a hacer alguna película con mis padres, luego ya lo de las chicas de la San Valentín y todo esto que le dio tanta fama en su momento y tantas películas. Siempre doblado. Sí, tenía acento, es decir, tenía un acento Múltiple, claro. múltiple. Yo podría decir que es un acento
norteamericano, pero no realmente un acento norteamericano, acento extranjero, eso está claro, ¿no? Era muy difícil de determinar su acento. Qué bueno, qué bueno. Y era una persona entrañable, sí. Tengo por ahí todavía una camisa de vaquero suya de la utilería de la Paramount, que me la regaló cuando yo era un crío y la tengo ahí como si fuera una joya, vamos. Sí. Era increíble, muy curioso. Oye, Con la vida hicieron fuego, Jorge Vivó. hemos hablado de que un montón de películas producidas, muchas dirigidas, y a ver qué ha pasado. Hemos restaurado el camino. Sí. Se pueden restaurar muchas más, ¿no? Se pueden restaurar muchas más. Yo de momento... ¿Cómo lo tenemos? Tengo de momento, el camino está recién restaurado, está acabado. Tengo en el laboratorio ahora mismo Segundo López, que se está haciendo una restauración también, igual que el camino la estoy haciendo yo. Yo la estoy sufragando yo, Sí. de momento. Y estamos haciendo un primer trabajo de escaneado en 4K y una restauración automática y en 4K también. Y Es hasta... verdad, porque el camino era 4K. Efectivamente. Que recuerdo que lo dijiste en la presentación. Efectivamente. Y digo, qué bueno. Sí. Digo, porque hay algunas que se han hecho en 2K y ya hoy en día no es sí, lo mismo. lo normal es hacer el escaneado en 4K y tener el escaneado en 4K Sí. y luego el trabajo de restauración hacerlo en 2K, en 1080 puntos. O es como se está trabajando habitualmente, Sí. es como hice las otras dos, ¿no? Pero estas dos que tenía más interés, estoy haciendo el escaneado en 4K y la restauración también en 4K. Y entonces con Segundo López vamos a llegar a un punto donde se va a hacer todo el trabajo automático. Por lo que he visto, los pases que he visto, tiene bastantes problemas que hay que restaurar manualmente. Claro. Y eso de momento se va a detener ahí. No sé exactamente, pero vamos, ayer estuve hablando con gente de la Filmoteca, se han interesado mucho, seguramente intervendrán también. Yo pues también quiero echarle un vistazo y ver exactamente qué se puede hacer, cómo se puede hacer. Es decir, Segundo López está en fase de restauración, ¿no? Y luego hay otra película que es un mediometraje que se llama Misa en Compostela, Sí. que es básicamente un documental sobre Santiago y sobre el Año Santo y demás, con la excusa de una pequeña historia de tres personajes que se dirigen hacia la catedral de un peregrino, un monaguillo y creo que otra persona más, no sé si... Pero vamos, básicamente el monaguillo y el peregrino, ¿no? Y con esa excusa, por un lado está retratado, es del año 54, quizá, una cosa así, 53, 54, está retratado el Santiago de esa época en blanco y negro, con un valor estético en cuanto a fotografía importante y con un texto escrito por mi madre, ¿no? Y luego el peregrino, pues sí, es un actor, pero el que hace el monaguillo es un chaval de allí que es un personaje, no sé qué años tendría, pero tenía 6, 7 años, era un auténtico personaje, ¿no? Entonces también tiene mucho interés. Y está la Filmoteca interesada en restaurarlo. Ayer estuvimos hablando, todavía no hemos llegado a ver cómo, pero ya me han hablado de que seguramente se restaura también. Filmoteca gallega y la autonomía, sí. Y todo aquello. Efectivamente, Filmoteca española me refiero en este caso. Bien, pero vamos, también... Ahora el Año Santo prorrogado, sí. Todo esto está muy consciente, todo. Es fantástico. 16 milímetros, 35 milímetros. 35. Maravilla. 35. Yo tengo ahora mismo una copia en 16 milímetros y una copia, digamos, un vídeo sacado a partir de 16 milímetros. Es lo único que tengo tangible, más allá del negativo que está depositado en Filmoteca, ¿no? Es decir, que yo lo he visto, pero lo he visto con una calidad no mala, malísima, ¿no? Pero sí he visto que tiene Oye, la aventura, ¿no? En Argentina, ella la resumía, tu padre y tu madre la resumían, ¿no? Digamos... Fue muy emocionante. Ellos tienen un recuerdo de Argentina absolutamente... Vamos, cuando hablaban de Argentina y de la etapa que pasaron en Argentina se les iluminaba la cara, vamos. Es decir, también es cierto que, ellos se casaron en el 54, en el pueblo de mis abuelos, en Casarrubios del Monte. De ahí viajaron a Talavera, pasaron la noche de bodas en Talavera, de ahí fueron a Cáceres, se despidieron de la familia de mi padre, de ahí bajaron a Cádiz y embarcaron para Argentina. Es Qué decir, bonito. Que el viaje de novios, se conocían ya de antes, pero el viaje de novios fue esa travesía en barco hacia Argentina, ¿no? Tu padre un hombre
consecuente hacer una travesía en plan Gary Grant, Sí, con la Starlete, sí, la Starlete es otra cosa, efectivamente. con la Star rubia, espléndida y gloriosa. Sí, sí, mi padre era una persona para recordar, sin duda. Sí, sabía exactamente lo que tenía que hacer en todo momento. Sí, sí. Sí, salvaje. En todo caso, ellos recuerdan de Argentina, hizo un par de películas. Sí, hizo, no sé el número, creo que fueron 4 o 6. 4. 6, no recuerdo el número exactamente, porque de esas, como no son producidas por ella y tal, tengo menos referencia. Una que se llamaba Mamá era doctor, creo recordar, que sería una comedia, evidentemente. Otra que se llamaba Hay que bañar al nene, que era otra comedia, obviamente por el título. Hizo bastante televisión, hizo la mayoría de las obras de Lorca, las representó ella en la televisión de Buenos Aires. Hizo algún programa de televisión de entrevistas también y tal, es decir, que fueron 2 años y medio muy intensos para ella y que lo recuerdan Fantástico, con mucho cariño. Una vida vivida. Y el regreso en avión, claro. No, el regreso en barco también. En barco, le habían cogido Sí, punto, sí, entre ¿no? otras cosas porque se trajeron muebles, el coche, todavía hay por casas pues baúles, maletas, tal, cosas por la industria argentina. Entonces, de todo lo que se trajeron en ese barco. Es curioso porque hablando de Lorca, y ya lo conté en este programa, creo, pero es fantástico rememorarlo. Este programa maravilloso, ¿no? Este es una nueva serie de programas. Sí, no sé, por eso te digo. Bueno, tú sigue, la de Hablando de Lorca ha empezado bien. Entonces me contaba Ana Mariscal que le dijeron en el año 36, lleva esta obra, que siempre me ha emocionado porque era tú sabrás la historia, a ver en qué coincide. Era La casa de Bernard Alba, que siempre me ha emocionado saber que Bertolt Brecht no vio estrenar prácticamente La ascensión de Arturo Ui y Lorca no vio estrenar su obra maestra en La casa de Bernarda. Llévasela a Federico, ahí en la calle Alcalá, que está la lápida, aquí vivió García Lorca. Y llamé a la puerta y me apareció Lorca en Albornoz. Hasta aquí vamos bien. Sí, vamos bien. Muy amable, muy gentil, total, que acabamos jugando al escondite. Efectivamente. Y yo me escondí debajo de la cama. Y entonces Lorca apareció también debajo de la cama. Sí. Ahora por la edad, fíjate, Ana Mariscal con 15 años. Efectivamente, 15 años. Dios me perdone por pensar en esa edad. Y Lorca me besó. Ahí yo ya no tengo ese dato. Oye, pues mira. Yo ya no tengo ese dato. Pues mira, esto me lo contó en un programa de radio precioso y probablemente Seri me dice que tiene la grabación. Tenemos que encontrarla. Pero tal y como te lo estoy contando. Sí, Lorca ella, me besó. digamos, ella estaba muy influida por su hermano, Luis Arroyo, que también fue actor y dirigió alguna película. Y se llevaban, digamos, 7 años. Y era el hermano mayor que estaba empezando a meterse en temas de teatro, de cine, de temas artísticos, tal, que llevaba a la hermana pequeña, la llevaba para un sitio y para otro porque entre ellos se llevaban formidablemente bien. Y entonces prácticamente el que construyó a Ana Mariscal como actriz fue su hermano, ¿no? Es decir, ella le dijo el nombre, eligió el nombre, tú te vas a llamar Ana Mariscal porque nuestro primo tal, tiene ese apellido tal, y bueno, queda muy bien, tú Ana Mariscal, pues venga, bautizada Ana Mariscal, ¿no? Y entre uno de los sitios donde la llevó, fue al Club Anfistora, que era un club de teatro independiente, amateur, semiprofesional, pero un club donde se estaba ensayando Así que pasen 5 años. El Club Anfistora lo dirigía Pura Urcelay y por aquel entonces tenían el local en el edificio Carrión, en el edificio del Cine Capitol, ahí en la Plaza del Callao, ¿no? Y digamos, Luis tenía uno de los papeles y mi madre fue por allí, ¿no? Entonces, primero como juego y como tal, Lorca, que era Federico García Lorca, que era el que estaba dirigiendo la puesta en escena, le asignó el papel del maniquí.
que era pues eso, el maniquí donde estaba el vestido de novia de la boda que no se llegó a realizar, y el personaje hablaba con el maniquí no respondía. Y fue, digamos, su primer papel como tal. Entonces ahí es donde empezaron a tener una relación, y entonces había que llevarle, efectivamente, había que llevarle un libro. No te sé confirmar si es La casa de Bernardo Alba o era el propio libro que estaban utilizando, o cuál era, ¿no? Eso no te lo puedo, pero seguramente podría ser La casa de Bernardo Alba, si ella te lo dijo, sin duda sería. Y aparte de conocerse allí, y que le dijo que ella que tenía voz pastosa, y efectivamente ella tenía voz pastosa, esa anécdota de ir a su casa a llevarle un guión y pasarse la tarde jugando al escondite como niños por la casa, disfrutando los dos a más no poder, eso sí es cierto, vamos. Y ella lo recordaba. Si los recordaba en verano. Sí. Además, cómo te presenta, ¿no? También cómo era Lorca, sí. decirte. Y ella cómo le siguió un poco para todo eso. Y ella siempre comentaba que en esos juegos de repente reventó un neumático en la calle, ¿no? Es decir, y se oyó el estampido del reventón, y que dentro de los juegos él se escondió con una sensación de... entonces, claro, eso... después relacionándolo con la época y demás, dices, ya tenía miedo de que... y bueno, estos ensayos se hicieron en primavera del 36, cortaron para el verano, bueno, nos vamos de vacaciones, mi madre se fue a Palma, que estaba su hermana trabajando allí de maestra, y obviamente pues no retomaron los ensayos después, porque en julio pues estalló la guerra y pasó lo que pasó. Luego, dadas las circunstancias, Lorca, Ana Mariscal, 15 años, si los coge en verano, no sé si fue en verano, tú te apellidarías ahora Lorca, ¿seguro? Bueno, no lo sé, no lo sé, no creo. No, se apellidaría García, porque era García Lorca, o sea, estamos igual, ¿sabes? O sea, si no hay forma de saber que es el hijo de Ana Mariscal, si no aparece Ana Mariscal por ahí por ningún lado, ni Javier, de Valentín Javier. Yo he sido García Rodríguez. Exacto, así que... Hubieras aprobado alguna asignatura con facilidad, porque mi generación la veneraba, y eso que ya es una generación, yo soy del 46, pues posterior al año 40, cuando ella aparece, ¿no? Llegó a hacer cine en Italia. Empezó haciendo cine en Italia. Qué barbaridad. Empezó haciendo cine en Italia. Digamos, Luis también, ya después de la guerra, la lleva engañada a hacer una prueba para hacer alguna película. Creo que fueron las pruebas en Aranjuez. Vente, acompáñame, que tal. Y entonces la montan una prueba y la contratan, y efectivamente las películas se ruedan en Italia en aquel momento. Creo que son La florista de la reina y El último húsar, me parece que son. Son buenos directores, me suena. Sí, ¿cómo se llama este hombre? Me vas a perdonar, pues la memoria no me falla. No buenos recuerdos efectivamente. De Italia, ¿no? De esa época tenía muy buenos recuerdos. Claro, para ella salir de España, de la España y del Madrid, de la guerra, de la inmediata posguerra, y a ir a la Italia, que todavía era la Italia de Mussolini, pero era una Italia por lo menos grandilocuente. Aparte de otras cosas, y además con un futuro posible, si no llega... Y un Chinechita como era, claro. Y un tal y cual, pues tiene unos recuerdos impresionantes. Ella me hablaba de ir fue a una piscina y ver el trampolín tan alto, simplemente el trampolín alto le impresionó, porque claro, no había visto una piscina de ese tamaño y esas alturas de trampolín en la vida. Y es un ejemplo, ¿no? Pero te da una idea de... De Raza tenía buenos recuerdos del equipo, del director. De Raza tenía muy buen recuerdo del director, tenía por supuesto recuerdos de la filmación y tenía sobre todo recuerdos de su interpretación, digamos el plano donde va a ver a Alfredo Mayo a la cárcel y ella está de espaldas, Alfredo Mayo de frente, y ella tenía que interpretar de espaldas, no sabía cómo interpretar, y entonces decidió interpretar con la mano, es decir, agarrando la mano en los barrotes, era un alambrazón. Y eso lo recordaba ella como uno de sus primeras cosas. En cuanto al tema más, digamos,
que despierta más curiosidad de la intervención de Franco o no Franco en la película. Ella, por lo que me comentaba, Saez de Heredia era bastante reacio a admitir injerencias que vinieran de fuera, ¿no? Es decir, evidentemente el guión se dice que es de Franco, yo personalmente no lo creo, es decir, yo coincido con gente que dice también que en realidad no era de Franco, era de un adulador, ¿no? Es decir, que Franco pudiera haber tenido la idea o podía haber tenido pues alguna, haber hecho algo, pero vamos, que básicamente se lo hicieron el guión, se lo escribió alguien y sí, se ha creado ese mito de Jaime de Andrade y tal y cual, pero es una opinión, no tengo ningún dato al respecto, pero creo que es más que se lo escribieron, y se lo atribuyeron. Opinión, Hace tiempo yo recuerdo haber visto la noticia, además que me pareció una película como muy interesante, de una película que partía de ese hecho, de que Jaime Andrade existía, y digamos, y que Franco no había hecho el guión de Raza, ¿sabes? Sí. Pero te estoy hablando como, no sé, si hace 7 u 8 años que decían, están rodando la película, y que luego la película nunca salió, pero pues eso, ver cómo... Incluso he hablado con algún experto tal y cual, incluso tiene nombre a quien atribuirle, pero claro, no tiene datos y si él no lo ha dicho yo no lo voy a decir, vamos. Es decir, luego de esa película también es muy interesante porque eso ya es a posteriori, ¿no? La primera versión se hace en el año 40, no exactamente, digamos, donde todavía no había acabado la guerra mundial y digamos todavía era posible que ganara el eje, vamos, tal. Entonces es una película claramente antiamericana y con muchos saludos fascistas, brazo en alto y tal y cual, que era lo que se llevaba en el momento. Acaba la guerra, ganan los americanos y aquello ya, pues claro, hay escenas de la guerra de Cuba donde los americanos son los malos, tal, aquello ya no es de rigor. Entonces lo que hacen es cambiar la versión. A mi madre le dicen que ha habido un incendio y que se ha quemado la película y que han logrado restaurar de trozos que había, han hecho un montaje nuevo donde los americanos dejan de ser los malos de la guerra de Cuba, donde se eliminan todos los elementos, digamos, fascistoides, tal, y ya es una cosa mucho más llevadera de cara a la Guerra Fría y de cara a los nuevos tiempos que venían, y se reestrena con el título El espíritu de una raza. Y con un doblaje donde la voz ya no es de mi madre, lo cual mi madre lo llevaba fatal porque le habían puesto a una de las mejores dobladoras del momento, que es la que doblaba a Olivia de Havilland en Lo que el viento se llevó, y a ella esa voz para ella misma no le gustaba nada. Sí, bueno. Sí. No deja de crecer la leyenda de Raza porque... Sacó Divisa una edición en DVD que venían las dos, Raza efectivamente. Y El espíritu de la Raza. Restaurado por Ferran Alberic. Me gustaría, ahora estaría prohibido sacar esa cinta, pero bueno. No, bueno, puede ser, no sé, pero vamos, desde luego lo sacaron en, no sé si en la época sacaron también VHS, pero yo recuerdo en DVD, que es un documento muy interesante ver esos cambios de montaje que hizo el Fuego. Sí, efectivamente. Yo creo con la película hicieron Fuego, ¿no? Es un título magnífico. Yo de niño estaba traumatizado porque me cogería en esa edad. Yo leía mucho los periódicos, leía el Madrid. Leías el periódico y te jubilabas, sí. ¿no? Y entonces el Madrid estaba obsesionado con el cine. Estaba en la Plaza de la Vida, creo recordar, ¿no? No. Ah, no, miento, me estoy confundiendo de voladura. Aquello fue el mercado lo que se voló allí. Sí, era maravilloso. El Madrid dedicaba una vez al año un fascículo completo al cine. Era un periódico que se llamaba El Madrid. 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 No, digo, tú como eres tanto del Real Madrid, digo tú el Madrid. Cierta tendencia, ¿no? Claro. Ahora las madrileñas con pantalón corto, siempre he tenido una tendencia a Madrid. Sí. Pero reconozco que que contaba Saez de Heredia, también le hice una entrevista que él, o la he leído sobre este tema, ya no lo sé, ya no lo remember, que vamos a suponer que fuera la oficina de Franco. Vuelven los aspersores. Puso el guión en diferentes directores. Y el único que le contestó tachado, fue Saez de Heredia. Y Franco dice, oye, preguntarle a ese señor por qué me ha tachado la mitad del guión. Y Saez de Heredia en frío, era un genio, Saez de Heredia era un genio. Yo lo considero
cuando veo sus películas, Te lo voy a poner más cerca para que se te oiga mejor, sí. cómo luchó con el progresismo, cómo lo venció, cómo conquistó, incluida a la ínclita Conchita Velasco, cómo hizo todo tipo de cine, increíble, increíble, emocionante. Tanto es así que cuando le hice la entrevista en Radio Cadena, bajó todo el edificio para verlo. Y dije, pero si este hombre lleva 20 años retirado. Y decía, ¿por qué se ha retirado usted? Y me dice, yo ya soy muy mayor para vivir del pecho de las mujeres. Sí. Pero era el destape. Pero él dijo, entonces me preguntó, ¿por qué me ha tachado todo esto? Y le contesté lacónicamente al señor, al intermediario, todo lo que se puede leer en una enciclopedia, no hay que por qué ponerlo en una película. Sí, efectivamente. Yo básicamente es lo mismo. La frase que me contaron a mí es no gasto 10 minutos de película en poner lo que viene en el Espasa. Ah, muy bien. Que básicamente, Es lo mismo, sí. básicamente es la... Pero bueno, me encanta Sí, sí. que tuviera buenos recuerdos porque ella está mística, adorable, comprendes por qué el héroe quiere sobrevivir, ¿no? Esa escena que nos reímos tanto, que yo respeto muchísimo la película, tiene un mérito extraordinario. Cuando dice, entra Fernández y dice, soy el sargento Juan, fusilado. Sí, efectivamente. Efectivamente. Fusilado, eso está muy bien. Pero ¿cuántas películas, tú tienes la cifra, porque de cuántas películas hizo como actriz? Porque No te sé decir, puede andar del orden de 70, 60, 70, es decir, no llegaba a las 100, pero podía andar por ahí, es decir, digamos, hizo muchas películas entre los años 40 y 50, pues de mujer a mujer, No sobre la ventana, El tambor del Brook, muchas, es decir, Jeromín. Jeromín, efectivamente, claro, Jeromín, con películas, Jaime Blanch. pero películas que eran referencia auténtica, ¿no? Sí, 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 Época, o sea, eran quiero decirte de estreno en la Gran Vía, vamos, es decir, Claro. El éxito de Jeromín. Uy, Rafael. El éxito de Jeromín fue... No, si por la cámara no te preocupes, yo me preocupo por ti. No, yo ya La cámara se supone que, mira, se supone que esto que resiste el agua, hay un anuncio por ahí que te pone un cocinero ahí partiendo de todo y tal. Como estés fastidiado, yo tengo la garantía y voy y les hago. Pero lo que no quiero es que te fastidien a ti. Yo soy póstumo, amigo mío. No, sí, ya sé que eres póstumo, eso ya lo he dicho varias veces, es otra de tus grandes fases, pero vamos... Entonces, Jeromín, cuando vimos Jeromín en el cine, aquella esplendidez tan Sí. aristocrática. Jaime Blanch, que sigue batallando. efectivamente. Es admirable, es muy Sí, bonito chaval, todo tío. aquello. Yo creo que Marsillat haciendo de Felipe II. Creo a lo que sí, mejor. creo que sí. Yo hace tiempo que no la veo. Es decir, yo la última vez que la vi, bueno, yo la vi en el cine, en algún reestreno, por supuesto, en el año 60, y luego en televisión, que la ponían muy a menudo, efectivamente. Y yo la veía de niño y me encantaba, porque claro, era una película... Es que daba el caché, Sí, sí. el tipo, el personaje. Sí, sí, sí. Era aristócrata ella en sí mismo. Se ponía el traje y sin Sí, sí, traje. efectivamente. Qué suerte ver a tu madre haciendo de ese... De la, bonito todo de la eso. princesa de los Ursinos me hablaba de, ahora que has dicho el traje, es una anécdota que siempre que puedo la cuento porque a mí me hacía de mucha gracia, ¿no? Pero te da una idea de cómo se hace la producción en España, ¿no? Que estaban rodando en la sierra, aquí en Guadarrama, ¿no? Una escena que se suponía que eran los Pirineos y entonces ella iba en una calesa descubierta tal y el protagonista masculino iba al lado al caballo y tal. Entonces hacía mucho calor, entonces estaban vestidos de época, de cintura para arriba para el plano, ¿no? Y como aquello iba, digamos, se suponía que andando, lo que hacían era, por supuesto, mover la calesa a mano unos operarios y lo que hacían era que pasen los árboles. Y los árboles eran unos señores, No. unos árboles de cartón piedra que pasaban por el fondo, daban la vuelta por detrás de la cámara y volvían a pasar, ¿no? Y entonces había 3 o 4 árboles que iban pasando permanentemente para dar sensación de... Sí, sí. Y cuando hacían corten, el árbol lo dejaban en el suelo. El cine lo más fascinante Sí, es sí. el rodaje. Efectivamente. Porque se rueda es ya es frígido. Sí, sí. Pero eso decía Gisco, yo nunca invito a nadie para ver una rodar, porque cuando ven que la mesa tiene tres guías telefónicas debajo Calzando, del sí, sí. asiento para que parezca lo proporciona cámara, pero No, pero, Y luego- pero sigue habiendo un poco hoy en día, porque todo el tema, lo que pasa que es que ya claro, es como con tecnología y demás, pero las retroproyecciones, yo me estoy acordando, una película te va a mojar,
iraní que veo el otro día, que veo que es coproducción con Canadá. Digo, ¿pero qué coproducción con Canadá? Digo, si todo esto está pasando en Irán. Sí. Y claro, es que es una empresa especializada en retroproyecciones que entonces, como era además en toda la época del confinamiento, han hecho momentos en que parece que están todos juntos y no. Y entiendo que en la época de tu madre, pues deberían hacer pues eso, ibas haciendo los truquillos. Sí, los truquillos que se vaya pudiendo hacer. Que podían, bueno, lo ¿no? que decías, pues en el cine español, pues bueno, pues que pasen los árboles. Sí, efectivamente. No puedes tener a lo mejor esa retroproyección de los árboles. Es un título para una semblanza de cómo se hacían las películas. Efectivamente. Que pasen los árboles. Como el de David Niven, que tanto nos hizo reír, el de aquel de que traigan los caballos vacíos. Sí. Traigan los caballos vacíos. Que era que... Es el libro maravilloso de David Niven que tienes que leer o releer. Sí, yo también, pero yo no lo... Sí, no, pero es que te pasas todo el libro. Hay dos libros que abrir de cine. Uno es el de Memorias de un amante sarnoso, sí, de Glucho, y otro es que traigan los caballos vacíos. Sí. Te estás riendo todo. Y es que el gran Michael Curtis, que era húngaro, era un hombre, nunca aprendió el inglés. Entonces se comunicaba así, ¿me sigues? Ah, no. Sí, no se le podía rebatir. Y entonces en un momento de toque, claro, quería decir traer los caballos con silla o sin silla, ya no me acuerdo. Pero decía los vacíos. Entonces todos el equipo mirando, ¡ay Dios mío! ¿Qué querrá decir? Nos destripamos. Sí. Y Michael Curtis, el libro es de David Niven. No te lo pierdas, debe andar por ahí. Pues lo buscaré, vamos. ¿Tú asististe a algún rodaje de tu madre? Sí, yo de niño, pues prácticamente, vamos, yo de los... De hecho, según me dijeron, yo no me acuerdo obviamente, aprendí a andar en un rodaje. Anda. Es decir, eso ya se supone que debe marcar, pues no marcó para nada. Y sí, llegaban siempre, es decir, primero a los rodajes y después a las horas de teatro. Las horas de teatro que hacían, a mí ya me pillaba un poquito más mayor, con 14, 15, 16, tal. Y sí, o sea, me apuntaba a todo, y las hacían en verano habitualmente, me apuntaba a todo, ¿no? Y los rodajes, sí, yo los recuerdo pues como una zona de juego prácticamente, siendo de muy niño, o incluso como un gran aburrimiento, porque claro, te llevaban allí, te soltaban, y todo al principio te llamaba la atención, pero después ya estabas harto deseando que terminara aquello. En los rodajes el único que se divierte evidentemente es el director de fotografía. Sí, es que tiene que... Como padre se divertirá, porque el actor espera sentado, intentando ligar lo que pilla. El director ya ha dicho lo que tenía que decir y el director de fotografía se hace el amo. Yo, por ejemplo, del Camino sí recuerdo que se rodó en Candeleda, en Ávila, un verano. Yo tenía 2 años y medio y tengo recuerdos perfectos de escenas y de cuando en la escena donde intentan quemar al gato con una lupa y que sale humo, yo estaba escondido detrás con el de producción o el que fuera, que fumaba y echaba el humo por un tubito para que saliera debajo del gato, y ahí estábamos, mientras se filmaba, estábamos los dos escondidos. ¿Y por qué? Pues me lo pasaba en grande, ¿no? Recuerdo también cuando en la escena donde al final uno de los protagonistas se resbala en el río, pues yo recuerdo que habían llevado un maniquí que luego no salió en la película porque quedaría fatal, y a mí el maniquí aquel pues me llamaba la atención, ¿no? Sí tengo recuerdos de ese estilo. ¿Cómo se llama ese niño? ¿El búho? El mochuelo, Daniel Mochuelo, era el Germán el moñigo y el tiñoso, es el otro. Que por cierto, tengo que mandarle una copia de la película porque el otro día se puso en contacto conmigo la hija de Germán el Tiñoso, ¿no? que tal, y quedé en mandarle, cuando tuviera la copia disponible, enviarle un ejemplar, ¿no? Y lo tengo que hacer. Vamos, un ejemplar, una copia, ¿no? Claro. Que de los 3 chavales de la película del Camino, uno lo buscaron, lo encontraron en un colegio que es el que hace el protagonista. El que hace Germán creo que intentaba ser actor y había hecho algún papelito en algún sitio, y el tercero es un chaval, el de las Calvas, el Tiñoso, es un chaval del pueblo, de Candeleda, que lo eligieron allí mismo y da estupendamente. Una de mis frustraciones ahora ya en la vejez es que estaba yo en Piedranaves veraneando, llegó un equipo de cine a hacer, llegaron 7 muchachas de Domingo Viladomat. Y estaba yo en la plaza, tendría 7 años, y de repente el director, porque era director por la boina y tal, me mira y dice... Por la boina y por la silla, ¿no? Sí, ese.
y vienen 3 tíos o 2 o uno o una señora y me dice, ven. Digo, ¿eh? ¿A dónde? Es que quiere el director verte. Y salí corriendo. Y lo más en dirección opuesta, se entiende, en dirección opuesta. Y lo más curioso es que llegaron hasta la casa donde vivía, allí en Piedralaves, y estaba el niño que estaba en la plaza, ha venido corriendo, el director lo necesita para una... Insistí que yo no, y luego, bueno, mal que bien soy director de películas de autor. Sí, sí. Entonces... esto Pero ya Ahora- eso mostraba que tú, como actor, ¿no? Y eso que te formaste como actor y todo. Sí. No, a lo mejor ahora es tu momento de ser actor. son incongruencias, sobre todo porque ahora es fácil ver llegar 7 muchachas y lo que yo hubiera podido disfrutar con mis hijas o mi señora viendo, mira, ese soy yo con 7 años, eso hubiera sido impagable. Sí, sí. Yo puedo decir Lo que les has ahorrado. Sí, ¿no? Yo puedo decir que en el camino hay una voz apenas audible de una niña pequeña que dice un pajarín, que no se entiende lo que dice para nada. Sí. Ese soy yo. No. Sí. Solamente la voz. Es una película que... Y ni siquiera has subido el volumen en la restauración. No, ni y siquiera, demás, ni siquiera. no. Y desde luego se hizo la traducción al francés para subtitular y demás para la presentación Sí. en Cannes, y me contaron a posteriori que sufrieron para saber qué puñetas decía la niña aquella. El petit oiseau. Oye, y es curioso, hay 2 cosas. Una, ¿volviste a salir en alguna película de tus papis? Me imagino que sí, que en alguna saldría, porque mis padres eran mucho de eso, de que hace falta un niño, pues ponte ahí y tal. Es decir, por ejemplo, en Segundo López sale mi abuelo, es decir, que hacía falta un figurante que pasaba en una estación de tren y allí sale mi abuelo, es decir, que eran muy de sacar a la gente. Entonces me imagino que en algunas sí. Oye, ¿qué sentías cuando en Cannes, la Prosodia, de repente se anuncia y empieza a entrar gente en la sala? Sorprendente, porque si no es una película pseudo, pues la gente no va. Sí. Entonces cuando empezó a entrar gente en la sala y... Fue al contrario, es decir, yo estaba esperando fuera y el que entró al final fui yo. Entró una chica allí del festival, hizo la presentación de la película, tal, me presentó a mí y a Fabián y entramos los dos, ¿no? Y realmente entrar y ver la sala con gente a mí Increíble, porque date cuenta que era un... Yo estaba ahí, ¿eh? Sí, sí. Estabas Tenemos en la la pres- sala. Sí, le Sí, grabé sí. toda la presentación y todo, yo estuve ahí. Es decir, para mí... Hay testimonio, muy bien. Sí. No tanto la gente, gente en una sala, pues aunque sea por el agujero del telón, estoy acostumbrado a ver, ¿no? Y pues ya te digo, yo estoy, cuando les acompañaba en el tema de teatro a mis padres, pues ya yo no salía a escena ni mucho menos, pero siempre estaba por el teatro dando vueltas, tal y cual. Ya te digo, una sala llena no me intimida, pero el hecho de estar allí en Cannes y que se proyectara la película, yo lo dije formalmente leyéndolo en lo que dije, pero realmente era absolutamente sincero. Es decir, para mí fue una sensación de agradecimiento y de agradecimiento por el reconocimiento que se estaba dando a esa película, que por otro lado es una película que no se había estrenado en España. Es decir, para mí es una película que tiene unos valores cinematográficos, fotográficos, por supuesto el guion de Delibes, la adaptación, de interpretación. Es decir, los actores que están en esa película son un ramillete de gente del cine español de la época. Está Orjas, está Marucci Fresno, está Roa, por supuesto, Julia Cabalba, está pues mucha gente. Es decir, No, los otros de crédito, yo me acuerdo Maruja Isber, es decir, Sí, ¿no estás Andas Bolas también? también Es que claro, empiezas a ver los rótulos de crédito y digo, jo, pero... está Adriano Domínguez, está, Sí. está, es decir, eso es tiene muchos valores. Aparte de que a mí me gusta también la película. Y a mí realmente me gusta. mucho. Y esa fue una película que realmente no vio la luz, no se estrenó. Es decir, ¿No se estrenó? No se estrenó. Se estrenó, miento. Tuvo una distribución limitadísima en el pueblo donde se hizo, en Candeleda, y yo creo que alguna plaza de la zona y poco más. Esa es una película, ya te digo, que cuando se produjo, mis padres ya tenían unas distribuidoras más o menos con las que estaban en contacto para otras películas, y llegaron con el producto a ofrecérselo a la distribuidora. Y la distribuidora empezó a decir que si era en blanco y negro, que si al final, lo estoy intentando evitar, pero lo voy a acabar diciendo, moría un niño al final, spoiler, que si no era el momento adecuado, que si quizá no fuera muy comercial,
y no quisieron distribuirla. Y entonces se volvieron mis padres y guardaron la película y a continuación produjeron otra película que está disfrazada también de una historieta, pero es un documental sobre el flamenco directamente, que es Los Duendes de Andalucía, ¿no? Que es una película vistosa, folclórica, sobre flamenco, con canciones, con niña que baila, que tal, comercial. Y entonces, una vez terminada esta segunda película, fueron a la distribuidora, le dijeron, ¿quieres esta comercial? Pues te tienes que quedar también con la otra. Yeah. Y en el acuerdo vendieron en lote las dos. La distribuidora efectivamente compró las dos en lote y cogió el camino y lo metió en un cajón y no la distribuyó. Por lo tanto, esa película se ha visto un par de veces en televisión, en el Escorial, en la facultad de verano, la universidad de verano, los cursos de verano del Escorial, y un poquito una distribución pues en la zona de Candeleda y alrededores. Y nada más. Por ¿Sabes tanto, cómo se llama la sala donde proyectaron la película? Buñuel. Y lo siguiente, ¿cuál es la sala más alta de todo el Festival de Cannes, la que está más arriba? ¿La que está más arriba a qué nivel? A nivel de tú te ves el Cannes, digamos, yo siempre digo que el palacio es metafórico, porque abajo del todo está el mercado. Este año había poco mercado, había para jugar a la petanca, pero había poca cosa, pero se hizo todo más bien virtual. Y luego va subiendo y está pues el Gran Teatro Lumière, que tiene como para 2.000 personas, creo que es, está Debussy, y en el quinto piso, arriba del todo, donde solamente se puede llegar, yo creo que casi caminando, está la Sala Buñuel. Efectivamente. Tenía que ser así, en la cumbre. Exacto. Por lo cual, la gente que estuvo en la sala, desde luego, no se había confundido ni estaba perdida, iba a ver la película. Como decía que el tiempo también pinta, solamente ver lo icónico de la película debe emocionar mucho. Sí, es una película, ya te digo, que para mí representa mucho, es decir, y también es una película que representa mucho la época, representa esa dualidad entre, bueno, dualidad no solo se ve una parte de la dualidad, que es la parte rural, que se ve, digamos, por los ojos idealizados del chaval, que no tiene más remedio que irse, le mandan los padres a estudiar a la ciudad para que progrese, que es lo que dicen textualmente, progresar, ¿no? Es progresar. Sí. Y el chaval pasa su último verano en su pueblo con sus amigos antes de que le saquen forzadamente de esa situación feliz, y aparte de terminar con su infancia, pues terminar con esa historia y mandarlo a la ciudad. El último plano de la ciudad de la película es cuando el chaval hace las maletas para irse al día siguiente. Todo eso está en la película, pero también está en la novela, es decir, no hay que olvidar la novela. Y eso Delibes lo sitúa en posguerra, en Cantabria, y la película se sitúa no en posguerra, sino en el momento de la filmación, en el año 64, y es precisamente cuando en España está habiendo todo el éxodo de los pueblos a las ciudades dormitorio de las capitales, cuando la gente empieza a venir de Extremadura a Móstoles, cuando digo Móstoles porque lo conozco bien, ¿no? Lo conozco bien y hay una colonia extremeña importante, ¿no? Y eso no se refleja, pero está detrás de esa película. ¿Cómo la clasificaron? La segunda B. Segunda B y agárrate fuerte, mayores de 18 años. Hay una escena donde los chavales, para hacer una aventura y ver quién es más valiente, o ver si son suficientemente valientes, se meten en el túnel, se bajan los pantalones, empiezan a hacer allí de todo, sus necesidades, ¿se entiende? Cuando pasa el tren de vapor, ¿no? Entonces pierden los pantalones, que se los lleva el tren por delante, y no tienen más remedio que ir al pueblo en paños menores, ¿no? Entonces yo creo que aquello, a la censura, consideró que era un tema tremendamente peligroso y lo pusieron para mayores de 18 años y cosas de ese estilo. Es impresionante. Están por ahí las notas de los censores, de los calificadores, no censuraron, ¿no? Sino previas al guión, diciendo las cosas que no se deberían poner cuando queman el proyector después de que está pasando cine y consideran que el cine es muy pernicioso para el pueblo, entonces decían quemar el proyector, pues dicen que el cura no debe estar presente.
hay temas de censura de ese estilo absolutamente estúpidos desde la mentalidad de hoy y desde la mentalidad del año 60 también, por supuesto. La novela, por supuesto. Proyector. No te sabría decir, yo creo, lo de la quema, no te sabría decir. Muy bien. Pero vamos, sí creo que está, es decir, todo el tema del cine sí está, ¿no? Y, por ejemplo, también en referencia en que cuando uno de los personajes, la guindilla, va a decirse, a confesarse de que le ha dado un casto beso a uno de los personajes, que no lo haga en confesión, sino que lo haga en, digamos, contándoselo al cura en la sacristía, porque claro, la confesión no era un elemento para confesar. Entonces todo ese tipo de tonterías que dices, pero cómo podían estar pensando en cosas que a la gente ni lo pensaba, ni se le pasaba por la cabeza que eso fuera, digamos, lo que se ha dicho siempre, que el problema estaba más en la cabeza de los censores que en realmente en la intención de la gente, ¿no? ¿Tú sigues conservando los derechos de autor de las películas de tus padres? Yo sigo conservando los derechos de propiedad, de la película, efectivamente. A mí me han hecho alguna oferta de venderlos, todos sabemos a quién, ¿no? Y bueno, he llegado a tener a iniciar unas conversaciones, pero no me gustaba cómo iban prosperando las negociaciones y al final se cortaron, ¿no? Y pienso seguir teniéndolos. Eres joven y... Relativamente. No, porque si por el aspecto se mide la edad de una persona, tú tienes 40 años. Ojalá. ¿No? No. Tú tienes 30. Sí, y tú tienes 10. Gracias. Sí, comiendo espagueti enteramente parece que tengo 10 años. Yo soy del año 60. ¿Eres de la dieta del espagueti tú, Rafael? No especialmente. Ah, Es más, yo no sé ni lo que como, o sea que ya. no tengo esa obsesión que admiro mucho, ¿no? De esto de ahora, bueno, no, en general, de que la gente, por ejemplo, termino, comerme un filete o un invento de estos, yo al segundo bocado ya me aburro. Digo, ¿cómo te vas a comer todo un invento de estos? Requiere una cierta dedicación, pero yo le saco partido. Sí, yo lo a disfruto. todo, ¿no? Hoy es el día en esta terraza es el día del chuletón. Sí, no puedo. Por cierto, no he dicho que estamos al lado del templo de Bod, pero tengo por ahí una foto muy bonita del templo de Bod. Y alguna la hemos tenido de fondo, se veía el templo de Bod. Pues me aburro, al segundo trozo de chuletón, ya me pasa igual con los helados y con todo lo que... Otro tema que también... Pero lo del chuletón es muy español, Rafael. Pues no puedo, al segundo Ahí te bocado, sale la vena escocesa, ¿eh? Pues no puedo con el segundo bocado porque es tediosísimo. Sí, ya te digo. Me como primero las patatas. Puedo entenderlo, pero me cuesta, ¿eh? Hay que yo no, lo matizaría. ahí, Rafael, te tenemos que dar un curso. Sí. Yo matizaría esa afirmación un poquito, quizá. Oye, llevaba un talante, yo la recuerdo, por cierto, esto ya es un matiz, digamos. Ella tenía en el cuello alguna No, ella al actitud. final con una cierta edad pues tenía algún problema de cervicales. Pues, Cervicales. Sí, es decir, que entonces llegaba a un semáforo y entonces en vez de mirar a derecha e izquierda, movía todo el cuerpo a derecha, movía todo el cuerpo a izquierda y cruzaba. Pero no tenía ningún problema Es lo que especial. recuerdo, no tenía ningún, era un problema de... Era un problema, pues ella murió con 74 años, que no es una edad muy avanzada, pero bueno, alguna chaquilla sí tenía, ¿no? Y como queremos que todos los torrendos se nos den vida, que Sofía Lan venga y te llame, y oye Rafael, que he visto Romacita aperta, y solamente en italiano sé decir te amo. Sí. Entonces dices, coño, esto que me haya cogido en vida, potencialmente para hacer un hijo y dos mellizas, pues claro, es cojonudo que no tenga que ser dentro de 120 años, cuando ni siquiera tu nieto sabe nada de ti. Sí, efectivamente. Pero hay que aceptar las dos cosas. No, pero como todo, ella lo mencionaba precisamente en las palabras que dije en Cannes en la presentación. Ella opinaba que uno tenía que hacer lo que le diera la gana y lo único que tenía que hacer es ser responsable y saber que tenías que aceptar las consecuencias de esas acciones tuyas que has hecho porque te dan la gana o porque quieres. Y el hecho de hacer determinado cine lleva, y determinado cine en determinado momento, lleva pues a que la película no se distribuya, a que la película se guarde en un cajón y que quede ahí olvidada esa película, o Segundo López, y
ella lo asumía, es decir, que realmente ella era responsable de eso. Entonces hizo la película que quiso y quedó como quedó, que fue bien, y pasó lo que pasó, que fue que no se distribuyó. Y ahora afortunadamente pues está... Se puede decir que no se distribuya en ese momento. En ese momento, efectivamente. Porque claro, yo esas películas las he visto en la televisión ante 300.000 espectadores. Eso... Sí, sí. Y esto es paulatino. Sí, sí, efectivamente. Y hay un señor que viene a ver su tumba, como iré yo, con tu permiso, para decir, en mi homenaje al cine, porque es esto que va a hacer Rafael sobre, reitero, mi ególatra persona, me hace mucho. Yo soy un fanático del cine español, pero un fanático. O sea, para mí, todos los directores, y termino, autores españoles, al menos tienen una obra maestra. La tiene Nieves Conde, la tiene Ana Mariscal, la tiene Angelino Fons, la tiene Mercero, quizá Mercero tenga 2 o 3. ¿La tienes tú? Hombre, soy muy joven, dame tiempo. Por favor, ya para ser póstumo ya está bien. Sí, yo a lo mejor... Mira, el otro día hay una directora de teatro y autora que venero, se llama Juan Escabias, con un marido que tenía que se fue al cielo, que era un sabio, era un científico, y los cojo en la escalera del Círculo de Bellas Artes. Y yo tenía mi cámara y le digo, oye, porque le quería hacer un reportaje a esta nena al cabo del tiempo. Le digo, oye, estaban los dos, digo, marido, baja, esposa, sube. Y cuando estéis en la mitad de la escalera, que es preciosa, una obra de Antonio Palacio, miraros. Todo esto instantáneamente, según se me ocurría, y sube, baja uno, sube el otro, y en un momento se para y dice, miraros. Y ahora seguir cada uno por donde ibais. Queda la escalera vacía. Pero al poco rato, él aparece otra vez, como buscando una ausencia, y ella entra en cuadro otra vez, suben hasta el mismo centro donde se habían visto por primera vez, se abrazan y se besan. Cosa fácil, porque marido y mujer. Y yo digo, oye Rafael, ahora resulta que si las obras de arte no se miden por lo que duran, porque un cuadro tampoco dura mucho, el grito de Munch tampoco es que te puedas estar 6 horas mirándolo. Bueno, pero hizo bastantes versiones. Del mismo cuadro. Estás hablando justo ya, pero... Sí, Hombre. Entonces digo, oye, a lo mejor Rafael, esta es tu obra cumbre, esta es la que te va a transportar a tu autofama, a tu autosatisfacción, porque no creo en la otra, ¿eh? Sí. Tú dirás, ¿y por qué? Pues muy sencillo. Porque el director italiano increíble, que nunca me viene el nombre por una empanada, el director de Senso, Visconti, ¿no? Visconti no tiene el Oscar. ¿Explicable? No. Sí, bueno, teniendo en cuenta que los Oscars pues son lo que son. Sí, hay que ya hacer una coda. Ya está. Bueno, Pero- ya tienes la categoría del lenguaje, lengua inglesa y tal, por lo tanto Sí. tal, está más limitado el acceso, pero efectivamente, inexplicable, No, inexplicable. claro. Que luego en España este y el otro ya los regalan a los españoles, porque claro, cada vez hay más socios hispanos. Tengan el Oscar, Saura Por ejemplo, y Berlanga. Que lo tenga, me ha hecho pensar que los premios a veces no llega a ser escapulario, pero sí es una contradicción. Y entonces yo digo, bueno, pues hasta que no se lo den póstumamente a Saura y a mi amigo Berlanga, yo no quiero el Oscar, lo voy a rechazar. Yo personalmente, iré a recogerlo mi sobrina. Si lo Sí, rechazó totalmente. Marlon Brando, no vas a rechazarlo tú. bueno, Por supuesto que Bueno. sí. y Woody Allen que no fue, que Todos estaba los premios, ocupado tocando el clarinete. Ese Van Gogh pegándose un tiro porque no puede vender un Van Gogh. Y su hermano es galerista, Sí. que conocía a 2, 4 o 5 importantes y todos decían, esto es una mierda, hombre. Fue la nuera la que terminó vendiendo. Entonces es ese distribuidor que ve en el camino y no dice, hombre, pues mira, como decía Irving Tarver, no puedo estar todo el día pensando en qué actriz voy a conquistar o qué dinero me voy a gastar para que la piscina sea más grande que la del otro. Pero esta película la estreno. ¿Por qué? Porque luego cuando vaya por ahí
me señalaran y dirán, mira, este estrenó en El Camino. 18 espectadores, una semana en el Gran Vía. Pero eso lo he hecho yo con mis cojones. Y tú eso no lo has hecho. Efectivamente. Pues no caía en la cuenta, si no iba a perder nada. Pues eso es lo que te estoy diciendo que hace mi madre. Ella opinaba que debiera hacer esa obra, esa novela, que fue una novela que no tenía, no tenía previsto hacerla, estaban preparando otras cosas, y llegó el co-guionista, que es Zamit, que tenía la novela y que la había leído y que había hecho un avance de guión, y me imagino que iría de productora en productora o tal, ya habían colaborado alguna vez, y se la presentó a mi madre. Entonces, leyó el guión y paró lo que estaban haciendo y dije, va, esto se hace y lo hacemos ya. Y lo hicieron pues porque querían que debían hacerlo, porque les gustó. Y según estaba rodando, dice, Valentín, está acá. Sí, Sí. No sé cuándo, pero no sé cuándo. Dijo, Valentín, la luz este año, digo, este mes, ¿con qué la pagamos? ¿No? ¿Tú que sabes iluminar? Sí. Oye, Delibes también. Delibes, tengo yo la sensación de haber leído en el libro de Fonseca que Delibes tenía muy buena opinión. ¿Era de esta película? No lo sé, Delibes, ahí hay un tema que tengo que investigar, porque claro, yo tenía una cierta idea y ahora me están saliendo fuentes. Entonces, tuvieron una relación profesional buena. Sí. Realmente buena, y los dos acabaron con una opinión muy buena de la relación y del otro. Sí. Pero esa relación buena, como todas las relaciones profesionales o algunas de las relaciones buenas, fue un poquito tensa. Fue esto me lo incluyes, esto no te lo incluyo, pues esto quiero incluirlo, pues esto mejor que sí, esto mejor que no. Entonces sí sé que hubo un cierto, digamos, trabajo difícil. Pero el resultado fue positivo para los dos. Es decir, a mí, porque me lo comentó mi madre y lo sé, y lo habrá comentado en algún sitio, y Delibes también publicó que toda la relación con la gente que había adaptado novelas suyas había sido positiva y estaba contento, ¿no? se volvió a hacer en El Camino, no sé. Sí, Josefina Molina hizo una serie de televisión en algunos capítulos, no sé cuántos, que se pasó el año 80, 80 y tantos, no sé exactamente, se produjo en esa época. Y lo del póster que comentaste, porque hay un póster extraoficial y por fin va a haber póster oficial. Efectivamente, hay un cartel. Hay un afiche extraoficial que hizo un amigo de mi padre, se lo hizo a él pues en los años 80, no sé exactamente, vamos. Me gustaría decir el nombre, pero no lo recuerdo, vamos. Sí. Es decir, en determinado momento mi padre me lo enseñó, mira, esto me lo ha hecho tal. Pero ese no es el afiche oficial de la película, sino es un afiche, digamos, hecho por un amigo, y es un afiche que tiene sus características y está hecho para eso. No se ha impreso en ningún momento, claro. Y pues figura por ahí en la Wikipedia, no sé dónde aparece, sí. Y si lo buscas es el que aparece. Pero eso en realidad no ha sido el afiche jamás, ¿no? Claro, porque no había. No se distribuyó, pues por tanto ni se hizo pressbook, ni se hizo hojas de sala, ni se hizo afiche, ni se hizo nada. Ahora en Francia han hecho uno a partir de una de las fotos de rodaje que yo le mandé, y realmente a mí me gusta mucho. ¿Lo tienes en el...? Sí, lo está aquí. Está ahí, él lo tiene y yo te lo puedo... Te lo enseño, lo que pasa es que le cambio el plano a... ¡Qué bonito, Richemín! Sí. ¡Qué bonito, tío! Tiene el pequeño problema que está en francés, pero digamos ya llega a un acuerdo con la distribuidora y lo vamos a traducir. Sí. Oye, ¿y se va a estrenar en Francia? Se va a estrenar en Francia. Quizá... Bueno, sí, se va a estrenar en Francia. Digamos, precisamente hace un rato he recibido un WhatsApp de la distribuidora, aprovecho el ruido para buscarlo. Sí. Me dice el distribuidor que se va a pasar en el Festival Cine España en Tolosa. Ah, hombre, pero ahí estuviste tú, ¿no? Del 1 al 10 de octubre. ¿En Tolosa o en Toulouse? Bueno, él dice Tolosa. Él dice Tolosa. Perdona. Porque lo traduce. Él dice Tolosa porque ya me lo ha traducido en Toulouse, evidentemente. Maravillosa. ¿Tú has estado en Tolosa? He pasado por... Oye, si te invitan, acéptalo. Sí, por supuesto. Es fantástico. Por supuesto. Es la ciudad, perdona que te... Sí. El que cantaba los tangos, ¿cómo es?
¿Gardel? Es la ciudad donde nació Gardel. No, no sabía. Perdona, no no sabía. sigue, que es que tengo esta... Sí, Pero sí. bueno, allí Sí, es sí. que Gardel Hombre, nació allí. lo que pasa es que es una ciudad que no puedes decir en inglés. Porque en inglés decir Toulouse es... Sí, es muy derrotista, ¿no? Está enterrado Santo Tomás de Aquino, allí mismo, en una iglesia preciosa, con una tumba, bueno, la cabeza aquella, que te impresiona estar allí, tocar Sí, aquello y decir, a ver, efectivamente. se me pase algo. Sí. Te tratan extraordinariamente bien, está llena de rojos, nietos de los rojos españoles, fueron todos ya corruptamente purificados, están purificados todos, pero siguen siendo curiosamente, simpáticamente rojos. Y luego hay otra cosa, es donde el célebre pintor inventó uno que de los primeros pintores del siglo, inventó el monocolor, que curiosamente Sevilla tiene monocolor. Cézanne, no. Matisse usó un Matisse, solo color cuando vio que Toulouse está pintada de rojo. Que por eso a lo mejor atrajo allí a tanto rojo. El río es prodigioso y el Museo de Capiteles es que te estoy citando para que insistas en ir. Yo he pasado por Toulouse, Pero pero, así no he por- parado. Sí, camino de Carcassonne, pero no he parado. Qué bonita Sí. Carcassonne. Efectivamente. Pues hay un museo de Capiteles, que es el primer cine que se hizo es el Capitel. Esto, si tú vas dando vuelta al Capitel, aquí Juanito cogió Sí, a Pepito, efectivamente. le degolló, violó a su mujer y luego el hijo se ¿no? lo Y llevó. además en 3D y sin gafas. Y el 3D Efectivamente. sin gafas. Y ahora voy a tener la diferencia de callarme durante un minuto. Así que aprovecho. Bueno, aparte que es que creo que... Primero, yo no sé cómo voy a editar esto. Lo voy a intentar con todo el respeto posible. Esto nos da para ya para una serie, como decías tú. Y además, encima, espérate que no estoy saliendo, o me pongo aquí donde estás tú. Aquí estoy yo. Y porque ya hay una cámara que ha muerto, claro. Y segundo, que creo que tú decías que tenías toda la mañana, salvo una llamada a las 2. Y nos vamos a enterar de la llamada ya. además. Cuando te he interrumpido, que estabas hablando. No sé qué te iba a comentar, pero vamos, tenía en mente dos cosas. Es decir, una que, ahora que comentabas lo de los rojos en Toulouse, una cosa que recuerda a mi madre con un cariño bárbaro es de ese viaje a Moscú, precisamente del 69, una cena que tuvieron con los hijos de la gente que salió de España durante la guerra y que se reunieron allí una noche a beber champán ruso y a cantar canciones en algo parecido al español, porque ya no eran capaces de pronunciar mi jaca, y pronunciaban mi caca. Y tiene un recuerdo de Ostras, qué bueno. y conserva una botella que trajo, ¿no? Y lo otro, por aquí habréis visto la grabación Moscas, que están dando vueltas Sí. en la restauración del camino. Uno de los problemas que ha habido han sido las moscas, digamos. Hay muchas moscas que estaban cuando se rodaba la película, y efectivamente está plagado de moscas. ¿Qué pasa? Cuando se pasa por un software que se dedica a quitar manchas, lo que hace es borrar todas las moscas. Ya ha habido que volver a colocar todas las moscas en su sitio No. para no desvirtuar y que no haya moscas quietas que de repente desaparecen y aparecen y tal y cual. Oye, cuando presentes la película, esta es la primera anécdota. Sí. Pues mira, ¿Por qué no me ha oído la Coca-Cola? Si es el micrófono. O sea, es que aquí cuando hay un poco presupuesto, no sé, te ha dado así. Sí, pues parece bien, pero. Está bien, además Sí, es un diseño. desvela como una especie de una voluntad de dominar sobre el imperialismo americano tuya. Sí. Siempre he sentido fascinación, soy el único intelectual que he sentido fascinación, entre otros varios, por los yanquis. Pero yo es la primera vez que te llamas a ti mismo intelectual, yo sí te lo digo. También es verdad, repugno a los intelectuales. Entonces, hay dos cines en Madrid, ya vayan a hacer otro, que estrenan películas difíciles para entenderlos. En caso de que llegue la situación a no encontrar por tu parte una distribuidora de pequeño formato o de medio formato que consiga una ayuda, ¿por qué no? Es obligación, y la estrene en los Renoir, ¿no? Los Renoir o los... Sí. En todo caso, ¿no? En todo caso. Te queda que, bueno, el público está ahí, y yo reconozco que no discrimino ningún cine porque no puede ser el pequeño Cine Magallanes, que ya es habitualmente, el Artistic Metropol, que es una monada,
y te das el gustazo de que, porque siempre creo que el que la tiene que ver es un señor bajito que a lo mejor dice, esto podría estar en el Festival de New York y tal, o un tío inteligente, pero el que vaya mucho público que no sabe ni lo que ven, como el que la cantidad tampoco me hace. No, en ese sentido. Entonces puede haber un señor que diga, hostias, van a poner esto aquí, tal y cual. Lo dejo ahí porque eso no creo que llegue a esa situación, porque que no haya ninguna distribuidora, que tú debes de haber entrevistado a distribuidores, ¿no? Sí, yo, claro. 2 bolas. Sí, yo ya he entrevistado a todo el mundo. todo Vamos, todo el mundo no, o sea, faltaba David, Sí. pero yo creo que ya llevo como 1000. Y entonces distribuidores sí, claro. Pero, Una lista de distribuidores, claro. Exhibidores. Bueno, distribuidores. a ver, distribuidor, exhibidor es distinto. Es distinto. Pero que lo que te marca mucho a nivel internacional es Cannes Classics. Sí. Haber pasado por Cannes Classics marca un montón, y dentro de lo que hay el circuito, espérate, voy a hacer, dentro de lo que hay el circuito de cine, digamos, me sale ahora como el de Boloña, de cine de patrimonio, es que Cannes Classics es quizás pues como la cumbre. Luego está Boloña, el Festival de Cinema Retrovato, está evidentemente Lyon, que lo lleva también Fremont de Cannes Classics, pero es que te hayan marcado ahí, y encima que en cuanto dejemos de utilizar los teléfonos para grabar esto, le mando un tweet, le mando un mensaje a Marcusis, pero un tío que me parece que tiene la inteligencia, la viveza, el todo, como Mark Cousins, que te ha hecho una historia del cine, que ha hecho una historia del cine dirigido por mujeres, que es que ya lo que tienes es que es pues como la película de Laura, ¿no? O sea, ha visto que Laura, lo que tienes es Ana, solo le falta de una película que se llame Ana. Pues creo que es el momento para recuperar todo lo que ha hecho Ana Mariscal, toda la figura. Y yo me quedaría, antes de que te llame el distribuidor a las 2, es que me pareció maravilloso eso que decías tú de mi madre hizo lo que le daba la gana y lo que quería la gente, o sea, esa sensación de libertad y eso que te ha transmitido tu madre me parece fundamental, ya no para el cine, sino para la vida, para todo. Digo, una mujer que dice, yo voy a hacer esto porque quiero, y lo he hecho, y ahí queda su legado, y creo que es muy importante su legado, que Ana Mariscal hizo lo que quiso, y aquí está, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho, eso es. Hala, es que me ha salido en plan final de película, porque Sí. ya está, porque que son las 2 menos 3, que va a sonar. Pero no pasa nada. Yo, después de esto, mira, en el cine, Oye, Seri, tenemos una película para este señor. si no la tenéis vosotros, la tengo yo, que ya llevamos hora y media, y con lo que había de antes, esto no es era que para toda la Yo serie. os leo, le digo al distribuidor, seguramente te llamo sobre las 2. Tú ya habrás comido, yo todavía no, un abrazo. Y él me responda, cuando quieras, a partir de las 13:30 estaré disponible, un abrazo. O sea que tampoco tampoco es que vaya a sonar aquí. Este señor es el distribuidor, ¿en qué país, en qué continente? Francia y los países de lengua francesa. Qué maravilla, ¿eh? Es decir, y ahora mismo está en negociación con la cadena Arte, que es... ¡Wow! sí, no sé en qué habrá acabado la cosa, que sería para Francia, Alemania. Por eso es parte Ostras, del... si sale por arte, Sí. si sale por arte, entonces ya se desencadena todo. Sí. Arte es la caña. Está en los... Sí, no. Pero vamos, este año ha sido el primer año que he podido grabar en el Yate de Arte, que yo siempre Sí. quería ir todo por ahí, porque era una de las películas que llevaban ellos de cine ecológico, Sylvain Tesson. Tú tienes que conocer a Sylvain Tesson porque es otro además de los que opina lo que le da la gana. Sí. Y bueno, Arte siempre, te ves la lista de ellos y en todas las secciones tiene un montón de películas. Pero vamos, no sé, yo es que si pudiera trabajar en arte, trabajaría en arte. Sí. Pero me parece que hacen muy buena labor dentro de cosas que se pueden opinar y demás, pero joder, una tele franco-alemana, o sea, pensar hoy en día, yo es que digo, joder, una tele franco-alemana dedicada a la cultura. Cuéntaselo en plena guerra mundial. Sí. Digo, vamos. Y joder, En cualquier caso, tus rehabilitadores de películas, si me pudieras dar los nombres y ser y tomar nota, porque yo tengo que rehabilitar una película del 78. Sí. 78, ya va teniendo tiempo, ¿eh?
¿Tiempos de constitución? ¿Qué es lo que Este señor conoce a nuestro amigo el rehabilitador, ¿Primoy? a Premoy. ¿Manolo Primoy, Quinova? No. Rehabilita, Ah. es un caso, es un genio. Hombre, Primoy es que es todos los formatos. O sea, yo recuerdo haber visto que me dijo que había no sé si un 17,5 o yo qué sé. Es como estos personajes que te busca todo y que si le llegas con una película de 23 milímetros te va a Te buscar vas a- cómo cómo hacerlo, se ¿no? hace y demás. Entonces es un... Es como un que tipo- Peto vive en un... El piso está lleno de cámaras de cine. Sí.